Bienvenido a mi canal YouTube Interés Numérico. En esta ocasión te traemos un tema muy interesante sobre el área de física. Se llama receptores asociados en paralelos. Los receptores pueden estar asociados en paralelos o en series. En este caso vamos a trabajar de una manera práctica y sencilla un pequeño problemita que tenemos por acá y en el cual vamos a aplicar fórmulas que te permitirán encontrar esa solución. A continuación miramos el problema. Dice: determine la resistencia equivalente y la intensidad con que fluye la corriente eléctrica en cada una de las ramas del circuito. Es importante en algunas ocasiones hacer el dibujo para tener una idea de qué se trata el problema. Pero si tú cuentas con los datos responsablemente, tú lo puedes realizar. Si nosotros analizamos, acá tenemos algunos datos que nos proporcionan. Dice que los datos que te dan es que tenemos la tensión es igual a 8 voltios, tenemos la resistencia 2 es 1.5 ohmios, la resistencia 3 es 2 ohmios y la resistencia 1 es 0.6 ohmios. Lo que te pide el problema es determine la resistencia equivalente, en este caso va a ser la resistencia total, y también te está pidiendo que encontremos la parte de las intensidades, que en este caso va a ser la intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3. Tenemos la ecuación y en esa ecuación nos damos cuenta que existen dos fórmulas que nosotros podemos aplicar. La primera dice 1 sobre resistencia total es igual al cociente de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Recordemos que estas son las resistencias. O bien podemos utilizar que la resistencia total solo basta multiplicar R1 por R2 por R3 en el numerador y luego hacemos las combinaciones que nosotros miramos acá, que vamos a multiplicar. ¿De dónde sale esta fórmula que tenemos en el denominador? Miremos que sale de esta parte. Vamos a multiplicar primero R2 por R3, que es lo que tenemos acá, más R1 por R3, que es la segunda que tenemos, y por último queda R1 por R2. Es decir, de esta misma fórmula sacamos la resistencia total. Es recomendable trabajar esta segunda parte porque es la que te permite llegar más rápido a los resultados. Por tanto, comenzamos. En este caso vamos a encontrar primeramente la resistencia total. Entonces, resistencia total, solo basta con sustituir los valores. Resistencia 1, que en este caso sería 6.6 ohmios, lo puedes poner en paréntesis para no confundir la fórmula. Resistencia 2, que en este caso sería 1.5 ohmios, y la resistencia 3, que en este caso sería 2 ohmios. A continuación miramos que vamos a seguir sustituyendo el denominador, que en este caso sería hacerlo de esa manera. Sería R2 igual, sería 1.5 ohmios, 1.5 ohmios, y luego tenemos por R3, que en este caso sería 2 ohmios, y luego tenemos dice la fórmula, dice que vamos a trabajar con el signo más, y luego sería R1, que en este caso R1 sería 0.6 ohmios, y luego por, dice R3, que en este caso sería 2 ohmios. Luego sustituimos el valor, acá continuamos con el signo más, siguiendo la fórmula, que sería R1, que en este caso sería R1 sería 0.6 por R2, que en este caso decimos que R2 sería 1.5.
si nosotros analizamos, aquí tenemos sustituida la fórmula, que es importante que la verifiquemos para ver si está correcto, que en este caso sería R1, que sería 0.6 ohmios, por R2, que en este caso sería 1.5 ohmios, y R3, que sería 2 ohmios. En la parte de abajo dice que R2 era 1.5 y R3, que en este caso eran 2 ohmios, está correcto, más R1, que en este caso me voy con R1, es 0.6, y R3, que en este caso sería 2, más R1, que en este caso sería 0.6, y luego R2, que en este caso sería 1.5. Por tanto, tenemos sustituida la operación. Te recomiendo que lo puedes hacer de una sola vez. 0.6 por, en este caso, 1.5 por 2. Y te va a dar 1.8. Entonces, la resistencia total sería 1.8. En este caso, la resistencia que nosotros tenemos acá dice que se representa en ohmios. Entonces ahí vamos a tener los ohmios. Luego tenemos acá la otra parte, que sería multiplicar, sería 1.5 por 2 por 0.6. Bueno, en este caso sería multiplicar la primera parte, 1.5 por 2, lo puedes ir haciendo por partes, y dice que aquí te va a dar 3 más, en este caso decimos 0.6 por 2, te va a dar 1.2, vamos a verificar, 0.6 por 2 te da 1.2, y luego multiplicamos 0.6 por 1.5, que en este caso da 0.9, y luego sumamos toda esa expresión que tenemos ahí a ver qué resulta. Esto te permitirá revisar si tenés bien la operación. En este caso sería entonces que la resistencia total sería igual a sumar la parte de abajo, que es el denominador, y la parte de arriba pues tú lo tienes por ahí. En este caso sería sumar 3 más 1.2 más 0.9 y te va a dar 5.1. En este caso dividimos 1.8 entre 5.1 y te va a quedar exactamente 0.352, lo puedes redondear a 53 ohmios. Quiere decir que ya tenemos la resistencia total. Una vez que nosotros encontramos la resistencia total, podemos encontrar las intensidades que son las que te pide el ejercicio. En este caso vamos a sustituir la primera fórmula que nosotros tenemos y dice que intensidad 1, ¿verdad? Hay una fórmula muy importante que va a ser igual a resistencia 1. En este caso hay una fórmula que nosotros habíamos visto y que la tenemos en la parte de intensidad. Intensidad, hay dos tipos de intensidad. En este caso vamos a trabajar con dos intensidades. Una que es trabajar con la intensidad total y otra es trabajar con la intensidad normal. Entonces, hay dos fórmulas que nosotros hemos venido viendo y decimos que podemos trabajarla por separado, que en este caso sería la intensidad en el 1 va a ser igual a U sub 1 sobre R sub 1, y la otra sería que la intensidad 2 va a ser igual a U sub 2 sobre R sub 2, y por último la intensidad 3 que va a ser igual a U sub 3 sobre R2.
Recordemos que la U es una tensión o también se llama diferencia de potencial. En este caso entonces sería hacer la sustitución. U sub 1, que en este caso sería U sub 1, lo buscamos y en este caso lo vamos a encontrar como una solución. Entonces sería U sub 1, buscamos en los datos y tenemos acá que U es igual, dice, a 8 voltios, que en ese caso es la cantidad de voltios que tenemos en el circuito. Entonces vamos a continuar como 8 voltios entre R1, que en este caso teníamos R1, que sería 0.6 voltios. Hacemos la división y decimos 8 entre 0.6 y te va a dar, a ver, hacemos la división, dice acá, vamos a dividir 8 entre 0.6 y te da 13 puntos y pico, 13.33. Si nosotros verificamos y lo sacamos por separado, lo podemos hacer por separado, pero también decíamos que lo podemos hacer de una sola vez. Entonces, tenés dos fórmulas interesantes ahí que podés aplicar, que ya las veníamos viendo, sobre lo que son las intensidades. Entonces, en este caso, tenemos la primera parte, que sería 8 voltios, correcto. Vamos con la siguiente parte, sería la intensidad 2, va a ser igual a 8 voltios sobre, vamos a ver R2, en este caso R2 sería 1.5, en este caso esto es amperios, estos eran amperios, y de hecho te da una cantidad ahí, sería 8 entre 8 entre 1.5 te va a 5.33. Lo puedes trabajar con dos decimales